La figura del Papa es contraria a lo que predicó Jesús y se asienta sobre un texto añadido a Mateo. Según refiere Mateo, existía una fuerte disputa acerca de la personalidad real de Jesús, cuando éste se dirigió a sus apóstoles diciendo, ¿y vosotros quién decís que sois? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondió, dijo, venturados tú, Simón Barjona, porque no es la carne ni la sangre que esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos, y cuando atares en la tierra será atado en los cielos, y cuando desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. Mateo 16, 15 al 20. La Iglesia Católica se apoya fundamentalmente en este pasaje de la confesión en Cesarea de Filipos, y más concretamente en dos de sus párrafos, Mateo 16, 18 al 19, para demostrar que Jesús eligió a Pedro como cabeza sobre la que fundar y, y basar su futura Iglesia Católica, claro está, pero si analizamos ese texto con un mínimo rigor y recordamos algunas de las evidencias mostradas hasta aquí, veremos claramente dos cosas. Uno, los párrafos tomados en su contexto global no significan lo que la Iglesia pretende que digan. Y dos, aunque se los arrope con el contexto que se quiera, resulta indiscutible que son históricamente falsos, tal como reconoce hoy la mayoría de los expertos, incluso católicos. De hecho, resulta imposible no estar de acuerdo con los obispos de Oriente que, ya en el siglo IV, afirmaron que ese texto había sido intercalado muy tardíamente por partidarios del obispo de Roma, enfrentados por el control de la Iglesia con otros obispos de regiones cristianas más poderosas e influyentes. En primer lugar, como mera crítica accesoria, documentaremos que el texto citado es un añadido espurio. Señalaremos que el contexto solo cabe extraer razonablemente las siguientes conclusiones. Si la fe y la base del cristianismo radican en el conjunto de creencias que van aparejadas con la de aceptar la divinidad de Jesús, resulta obvio que la supuesta respuesta de Pedro aportaba un credo sólido frente a quienes no tenían al Nazareno por hijo de Dios vivo. Y en esta palabra radicaba no quien la dijo, la piedra sobre la que edificar la iglesia, esto es, la guardiana de la ortodoxia de esta fe, tal como debería ser sentido común, y como se confirma en pasajes tan notables como 1 Pedro 2, 4 al 8, Efesios 2, 20 o 1 Corintios 3, 11 y 1 Corintios 10, 4. El fundamento, la piedra sobre la que se edifica la fe iglesia es Jesucristo, no Pedro, ni mucho menos el Papa, que es lo que sucede en la Iglesia Católica, que con su conducta contradice no solo a Jesús, sino a Pedro y a Pablo. Darle a Pedro la llave del reino de los cielos no parece tener el sentido de nombrarle el mayordomo de nada, ni de instituciones de paraíso prometido, sino que por el contrario, aludía a la ya repetidamente mencionada voluntad de Jesús de abrir la puerta de Dios a todo el pueblo de Israel ante la inminente llegada del reino. Por otra parte, la facultad de atar y desatar, que debe leerse como la capacidad para mantener o borrar las faltas o pecados mediante el arrepentimiento y el bautismo, cosa que ya hizo Juan el Bautista, no la recibió Pedro en exclusiva, ya que, según Juan 20 del 21 al 23, cuando el Jesús resucitado se apareció a todos sus discípulos, les indicó, como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonaré los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Es obvio, por tanto, que esta facultad fue adjudicada a todos los discípulos presentes
y de todo excluyentes y limitado. O tal vez, si se quiera hacer una locura más generosa, a todos los seguidores de Jesús, agrupados en las iglesias o asambleas de creyentes ante Yahvé, que, siguiendo a su maestro, aguardaban el inminente fin de los tiempos. Volviendo al versículo de Mateo 16, 18 y 19, veremos ahora algunos otros aspectos aún más interesantes para aclarar la impostura de lo que trataremos en este video. Si comparamos Mateo 16, 15 al 20 con los pasajes equivalentes de los otros evangelistas, Marcos 8, 27, 30, Lucas 9, 18 al 22 y, cierta medida, Juan 6, 68 al 70, observemos que aunque la frase figura, pero con diferencias notables en Marcos, que fue la fuente original de la escena, adaptada por Mateo y Lucas, y se conserva el sentido en el Juan. En uno de ellos aparece rastro alguno del versículo concreto de Mateo 16, 18 al 19, con el fundamental nombramiento que Pedro recibe de Jesús. Resulta creíble que la inspiración divina se olvidase de comunicar a esos tres evangelistas la justificación del papel central que deberían jugar todos los papas de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Parece poco probable que así sea. Por enésima vez, un texto clave para los intereses de la Iglesia Católica solo aparece en el creativo y falaz Evangelio de Mateo. La inmensa mayor parte de la crítica académica, incluyendo autores confesionalmente católicos, están de acuerdo en que los versículos aquí analizados no pueden proceder de ninguna manera del Jesús histórico, ya que, entre otros, ese proceder sería incompatible con la imagen de Jesús que dan los textos considerados históricos en los que, tal como ya hemos repetido, se dibuja a un judío volcado ante la inminencia del movimiento del reino de Dios, y centrado exclusivamente en el pueblo de Israel, por lo que resulta absolutamente imposible imaginarle fundado en un futuro y con vocación de permanencia eterna que además rompía con el judaísmo, su religión, y se abría a los gentiles, cosa que prohibió técnicamente en Mateo 10, 5 al 7 o en Mateo 15, 24. El redactor o redactores de Mateo, como los de Marcos y Lucas, no fue un apóstol, sino uno o varios miembros destacados de la comunidad cristiana post-pascual, que redactaron en su tiempo en el que ya creían que el varón judío Jesús, que conocieron los apóstoles, era hijo de Dios y resucitado. Según el desarrollo teológico que ya vimos en videos anteriores, esta nueva forma de ver teológicamente a Jesús pervirtió sus rastros históricos para poder primar sus características identificadas, dando curso a todos los versículos originales o interpolaciones tardías que pretenden dar por la histórica la divinidad del judío que a lo sumo se consideró un Mesías en su sentido más humanos y terrestre. La interpolación de Mateo 16, 18 y 19 sobre la fundación de la iglesia pudo tener mucho sentido cuando se escribió el texto definitivo, el año 90 después de Cristo, incluso un poco antes, ya que significaba, adjuntándoselo a la voluntad directa de Jesús, la separación de los creyentes en el judaísmo y del judeocristianismo, una situación que se daba en la época, tanto por necesidades de supervivencia ante los romanos. Recordemos la guerra judeo-romana de los años 66 a 73 después de Cristo, como por lógico resultado evolutivo de una cristología que se convirtió en antijudía, en otra religión. Pero obviamente que la falsedad tuviese sentido unitario para los cristianos de estos días no implica que tuviese nada que ver con la historia. A ese equilibrio imposible que las interpolaciones deberían guardarse sin lograrlo, con el resto de los textos ya aceptados tradicionalmente, y volviendo a Mateo 16, 18 y 19, radican también las incongruencias que podemos encontrar entre este texto de Mateo y otros versículos que presentan situaciones relacionadas. Así, otro detalle del texto comentado resulta capital para ver que se originó en una falsificación tardía. Pedro parece afirmando con seguridad: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Jesús se lo rectificó ante todos los discípulos. Pero sin embargo, tanto Pedro como el resto de sus compañeros, tal como ya mencionamos, no solo pensaban que Jesús era un simple profeta, sino que no creyeron en absoluto la noticia de la resurrección de Jesús. A tal punto que en el resucitado, tras 2 apariciones infructuosas, tuvo que reprenderles su incredulidad y dureza de corazón. Marcos 16:14. En el propio texto de Mateo, a continuación de la tajante afirmación de Pedro, el mismo apóstol puso en duda el destino de Jesús y ese tuvo que amonestarle. Mateo 16:21-23. Para justificar tanto de propósito, solo cabe suponer que Pedro y sus colegas eran unos desmemorizados de récord Guinness, hasta el punto de olvidarse de que Jesús era el Hijo de Dios vivo, o que los relatos, incompatibles entre sí, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son meramente fabulaciones, ya lo sean todos ellos o algunos en concreto. Si fuera cierto el Pedro de Mateo, no puede serlo el de los otros 3 evangelistas, con lo que contingía de falsedad todo el relato de la resurrección de Jesús. Pero si es verosímil el de estos y no el de Mateo, la Iglesia Católica se queda cortada para sus papas. Por otra parte, si Jesús hubiera destinado a Pedro para ocupar una jerarquía superior al resto, habría quedado múltiples rastros de ello. Pero no solo ha sido así, sino que las evidencias históricas y no testamentarias indican todo lo contrario. La primitiva iglesia de Jerusalén, en la que Pedro fue uno de los personajes más destacados, no estuvo jamás bajo la dirección de este, sino de Santiago Jacobo, hermano de Jesús. Pedro tampoco apareció con mayor dignidad que sus compañeros en los listados de apóstoles que figuran en los evangelios. Tal como cabría esperar dada la presunta autoridad de la que se fue investido, y que ya debería haber estado pública y perfectamente asentada cuando se redactaron los textos neotestamentarios. En cualquier caso, cuando Pablo situó quienes eran considerados columnas de la iglesia, habló de Santiago, Cefas y Juan. Por este orden, no tuvo el menor reparo en acusar a Pedro de hipócrita y reprenderle públicamente por falsear el evangelio. Además, Pedro tampoco se arrogó la máxima autoridad en su primera epístola ni en la segunda, aun siendo esta pseudo-epigráfica, cosa absurda si de verdad hubiera sido el primer papa. Resulta evidente pues que ni los apóstoles, ni Pablo, ni el propio Pedro afirmaron a este último lo que la Iglesia Católica tiene la autoridad de imponer. Además de basarse en la confesión de Cesarea de Filipos, la Iglesia apoya su defensa del papado en el pasaje de Juan, conocido como la triple confesión de Pedro, donde Jesús apareció a sus discípulos junto al mar de Tiberíades, tras su resurrección, por lo que organiza la siguiente escena. Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él les dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero se entristeció de que por tercera vez le preguntase: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú te ceñías e ibas donde quieras. Cuando envejezcas, extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto le dijo indicando con qué muerte habría de glorificar a Dios. Juan 21, 15-19. Para volver a estos versículos en lo que valen, hay que tener en cuenta que no fueron escritos hasta el final del siglo I por Juan el Anciano. Un griego que jamás conoció el entorno directo de Jesús, pero que sí sabía de la ejecución de Pedro, por lo que, siendo la costumbre de la época, relató en forma profecía velada un martirio que ya se había producido unas 3 décadas antes. Por otra parte, incomprensiblemente de haber sido cierto este episodio, no se menciona nada parecido en los textos de Marcos o Lucas, ni tampoco el de Mateo, cuando
no solo suponía la designación de Pedro como cabeza máxima para extender el mensaje de Jesús, sino que, mucho más importante aún, representaba la rehabilitación total del apóstol Pedro, envilecido a los ojos del mundo tras haber negado cobardemente por 3 veces al ser discípulo de Jesús, un hecho que se refiere en los 4 evangelios sin excepción. Si cuando Jesús le pidió a Pedro, apacienta mis ovejas, Juan 21, 15 al 19, le estaba confiriendo el magisterio de la doctrina cristiana, es decir, estaba instaurando el papel de papa, tal como sostiene toda evidencia en la Iglesia Católica. No tiene el menor sentido que el mismo Jesús, un poco antes, hubiese afirmado: os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros, pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, este lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo he dicho. Juan 14, 25 al 26. O muchas cosas tengo en que decirlos, mas no podéis llevarles ahora. Pero cuando viene aquel, el Espíritu de verdad os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará de cosas venideras. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y de lo que dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y lo hará conocer. Juan 16, 12 al 15. En peculiar Evangelio de Juan, que presenta una elaboración cristológica sostificada, es muy frente a los evangelios, Jesús bien asentado que el magisterio doctrinal venía exclusivamente del Espíritu Santo. ¿Cómo iba a pasarlo a Pedro un poco versículo después, sin contradecir ni dañar gravemente la fe y la imagen que el propio Nazareno tenía de sí mismo y de Dios? Como mínimo podía haber dicho que el magisterio futuro emanaría de Pedro, inspirado o no por el Espíritu Santo. Pero no fue así, ni nadie lo entendió de esta manera durante los primeros siglos del cristianismo. El propio Pablo es un ejemplo paradigmático, ya que no solo no buscó jamás el magisterio de Pedro, ni tampoco el de la iglesia de Jerusalén, cabeza de la herencia doctrinal de Jesús, sino que se le enfrentó y predicó doctrinas totalmente opuestas. Resulta también evidente que si Pedro hubiera sido el primer primus inter pares, como sostiene la Iglesia Católica, hubiese resuelto su querella doctrinal con Pablo mediante una decisión de su autoridad, pero no fue él, sino el concilio, quien sacó parcialmente la disputa. De ese primer concilio de Jerusalén, celebrado en el año 58, aparecen datos en Hechos 15 y su lectura muestra con claridad que si no de apóstoles y presbíteros, el que tomaron la palabra primero Pedro y luego Pablo y Bernabé como partes local y foráneas respectivamente en el conflicto, fue precedido por Santiago el hermano Jesús, que en Hechos 15, 13 22 aparece recapitulando lo dicho en la reunión y proponiendo la solución que apareció entonces bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. En 2 capítulos después, en Hechos 21 18, es de nuevo Santiago quien preside el consejo de presbíteros ante la presencia de Pablo. A Pedro no se le cita. Si alguien pues actuó como papa en estos primeros tiempos, ese fue Santiago, pero jamás Pedro. Aunque no se tiene ningún dato fiable al respecto, la tradición católica afirma que Pedro y Pablo, oponentes hasta el final en defensa de sus respectivas visiones doctrinales, cuya cristiana, la de primero y gentil, o más bien paulina, la del otro, encontraron juntos la muerte en Roma durante las ejecuciones masivas de cristianos que ordenó Nerón tras el gran incendio de la capital en el año 64. Pero si queremos ser rigurosos con la historia, hay que poner en duda la posibilidad de que Pedro hubiese estado nunca en Roma. Solo en la primera epístola de Clemente a los Corintios, escrita a finales del siglo I y en un texto de Ignacio de Antioquía, se menciona de pasada y sin precisión que se cree que Pedro había muerto en Roma. Más tarde, hacia el año 170 después de Cristo, Dioniso de Corintio atestiguó que Pedro estuvo en Roma. Pero lo tardío del texto, la lejanía entre Corintio y la capital, el hecho de que Dioniso asegure que la iglesia de Roma
en el Corintio fueron fundadas conjuntamente por Pedro y Pablo, un aspecto que desmienten rotundamente los propios textos paulinos, les quitan cualquier credibilidad a esta fuente. En los Hechos de los Apóstoles no se dice nada del supuesto viaje y muerte de Pedro en la capital del imperio. A más abundamiento, cuando Pablo escribía sus epístolas a los romanos, mandó saludos personales a 27 personas, Romanos 16 al 1:24, pero en una de ellas era Pedro. Será absurdo suponer que Pablo ignoraba que su colega estaba en Roma, si efectivamente hubiera sido así, o que le negase un mero saludo protocolario. Al escribir desde Roma sus últimas epístolas, Pablo tampoco mencionó en ningún momento que Pedro ocupase el cargo de obispo u otro cualquiera en esta ciudad, y se dio por enterado de que pudiese estar vivo o muerto en Roma. La iglesia de Roma fue fundada por personas de las que no La iglesia de Roma fue fundada por personas de las que no se tiene ningún dato, pero a mediados del siglo II, a pesar de contar con unos 30.000 miembros, nada de esa comunidad había dejado constancia ninguna de que la supuesta estancia de Pedro en su ciudad. Además, el título de patriarca, como sinónimo de obispo superior y reservado desde el siglo V a los dirigentes de Alejandría, Antioquía y Constantinopla, Jerusalén y Roma, apareció mucho más tarde en Roma que en Asia Menor o Siria. Por otra parte, tampoco ninguna evidencia histórica o arqueológica ha podido encontrar indicios alguno de la estancia o muerte de Pedro en Roma. A pesar de que el 26 de junio de 1168 el Papa Pablo VI anunció que las reliquias de San Pedro habían sido identificadas de una manera que no podemos considerar como convincentes, tal suposición carece de toda base científica y se fundamenta en una de las investigaciones arqueológicas más lamentables del siglo. Siguiendo la pista de la tradición que sitúa la tumba de Pedro en la Vía Pía o debajo de la iglesia de San Pedro, el Vaticano decidió realizar una excavación arqueológica bajo la cúpula de San Pedro. Los trabajos dirigidos por el prelado Cas y realizados entre 1140 y 1149 fueron conducidos por el arqueólogo Enrico Cosi, el arquitecto Bruno Apollonetti, los jesuitas Antonio Ferrua y Engelbert Kirschbaum. Finalmente, en la Nochebuena de 1150, Papa Pío XII anunció que se había encontrado la tumba del príncipe de los apóstoles bajo la iglesia romana. La excavación había dado una veintena de mausoleos y criptas relacionadas con el santuario pagano de la diosa Cibeles, que estuvo localizado en ese lugar. Pero esto bastó para elaborar un informe que afirmaba haber encontrado sin género de duda el lugar donde fue enterrado Pedro, pero no se ha encontrado la tumba del apóstol. Ante el tamaño del propósito, la crítica científica, después de analizar los resultados de la excavación, le quitó cualquier credibilidad al supuesto hallazgo. El propio Engelbert Kirschbaum se vio forzado a rechazar sus rotundas conclusiones anteriores y admitir que varias piezas podrían interpretarse también de otro modo, que solamente tenemos el lugar, la ubicación de la tumba del apóstol y no los componentes materiales de la misma. Que no haya modo de saber en una tumba antigua quién estuvo ahí enterrado, que el informe inicial no estuvo exento de errores, que en él hay defectos en la descripción y mayores o menores correcciones, etc. Con un malabarismo final, Kirschbaum, interponiendo su fe a su ciencia, escribió: ¿se ha encontrado la tumba de Pedro? Respondemos: se ha encontrado el tropay de mediados del siglo II, pero la correspondiente tumba del apóstol no se ha encontrado en el mismo sentido, sino que se ha demostrado, es decir, mediante toda una serie de indicios se ha deducido su existencia, aunque ya no existan partes materiales de esta tumba original. A saber, la inspiración divina había entrado en el campo de la arqueología con un razonamiento tan peculiar como el siguiente: no hemos encontrado absolutamente nada, como el siguiente, pero como hemos localizado otras cosas que nada tienen que ver,
Demostramos que esta es la prueba de que ahí estuvo lo que buscamos. Así que la verdad no es ciencia católica. Cuando el Papa Pablo VI anunció como convincente el hallazgo de los restos de Pedro, el antropólogo Bernardo Correnti, tras haber analizado la pierna del Belchi robusto, los supuestos huesos del apóstol ya habían hecho público su dictamen, identificando los restos como pertenecientes a tres sujetos diferentes, de los cuales cuasi ciertamente se encontraban los de una mujer anciana de unos 70 años de edad. Pero los católicos que están obligados a creer en el Papa, aunque se aparten de la verdad objetiva, siguen peregrinando a Roma para rendir homenaje a San Pedro, a una tumba en la que jamás estuvo. De todos modos, retomando el hilo histórico, con la ejecución de Pablo y Pedro, de donde quiera que fuese, desaparecieron dos figuras muy influyentes del protocristianismo. Pero la cabeza rectora de herencia doctrinal de Jesús nunca estuvo en estos personajes, ni tan siquiera en Roma. La iglesia primitiva, como ya vimos, estuvo dirigida por un consejo o Sanedrín presidido por Santiago, al que tras su ejecución en el año 62 suicidó Simeón, hijo de Cleofas y primo de Jesús. Y si bien es cierto que a partir del año 70 la iglesia judio-cristiana de Jerusalén perdió rápidamente su autoridad, en especial sobre los cristianos helenos, también lo es hasta esta época la iglesia de Roma. No era más que una especie de anexo exterior de la sinagoga judía, donde encontraban los cristianos que en lo personal seguían llevando el estilo de vida judío anterior a su conversión. Con la brutal persecución de los cristianos por Nerón y la derrota de los judíos en su guerra contra Roma, las comunidades judio-cristianas se atomerizaron y diseminaron, creando diferentes ortodoxías enfrentadas entre sí y volviendo absolutamente imposible cualquier línea sucesoria, aunque de haberla, esta estaría dentro del judaísmo, puesto que esta fue la religión de Jesús y sus apóstoles, incluso Pedro, en la primitiva iglesia judio-cristiana de Jerusalén. Pero jamás cabría esperar encontrarla en el seno del catolicismo romano que se realizó a partir del edicto de Milán 313 del emperador Constantino. En cualquier caso, tal como hemos visto con detalle, Jesús jamás fundó ni quiso fundar ninguna iglesia, y menos todavía poner al frente de lo que nunca deseó ni imaginó, a Pedro o cualquier otro, ni en Mateo 18, 19, ni en ninguna otra parte. En la figura de Pedro, como primus inter pares, y la del primado apostólico de Roma, que sus presuntos sucesores, los papas, son absolutamente contrarias al pensamiento y mensaje de Jesús histórico, según presenten los propios evangelios.